Bienvenidos a una nueva transmisión en Enlace Paranormal, aquí en Espacio Nocturno. Enlace Paranormal es un colaborativo de varios creadores de contenido del tipo paranormal. Estos compañeros son de varios países. En esta ocasión vamos a tratar el tema de los exorcismos, que para bastantes personitas es algo que les causa bastante interés. Así que comenzamos. Un cordial saludo para todos aquellos que se conectan a esta hora en Enlace Paranormal, programa creado para que ustedes, nuestros fieles oyentes, disfruten de 40, 50 o incluso más de una hora de temas paranormales. Como siempre, recalcamos, este programa fue creado gracias a diferentes producciones paranormales de diferentes partes del mundo. Y hoy, un tema que genera mucha intriga. Estamos hablando ni más ni menos que del exorcismo. Y hoy, en Enlace Paranormal, será nuestro tema principal. El exorcismo es una práctica religiosa basada en las creencias de entes sobrenaturales malignos que se apoderan de una u otra forma de personas, lugares u objetos. Incluso la misma posesión demoníaca es algo que ni tú ni yo quiere experimentar. Así es como iniciamos este tema, exorcismos en Enlace Paranormal. Y para historias, que es lo que les gustan a ustedes, nuestros oyentes, le damos la bienvenida a Llamada Prohibida. No sin antes recordarles que si desean solicitar algún tema para una próxima Enlace Paranormal, lo pueden hacer a través de nuestra caja de comentarios y también pueden compartir esta producción para que así más personas conozcan la importancia de los exorcismos. Llamada Prohibida. Buenas tardes nuevamente, compañeros y a toda la audiencia. En esta tarde les traigo un relato que me lo comentó una persona muy cercana. Este relato tiene por nombre El Diácono. El diácono es una persona que procesa la religión católica en este caso, pero ellos no son padres, no son padres de la iglesia, pero sí tienen los conocimientos y se dedican también un poco a hacer misas y a hacer cosas que normalmente lo harían los padres, pero en este caso ellos lo hacen, un poco para apoyar la alta demanda que se necesita de misas y de ciertos rituales, por ejemplo, cuando las personas están enfermas o muchas otras que, como les comentaba, generalmente los hacen los padres. Bueno, entonces este diácono, él era una persona muy querida, incluso más querida que los mismos padres de la ciudad, ya que él procesaba su fe con mucho cariño y mucho respeto. Entonces a la gente le gustaba cómo él hacía las misas. Entonces siempre lo llamaban a diversos lugares. Un día lo llamaron a una casa. Él, como cualquier otro caso, fue, sin antes preguntar de qué se trataba, solamente algo vago. Le dijeron que era para rezar por una persona, en este caso una niña, que tenía una especie de enfermedad. Él, sin preguntar más, fue a la dirección que le habían dicho, llegó a la casa, lo hicieron entrar y cuando llegó al lugar a donde estaba la niña, él dice que quedó impactado al verla. La niña estaba amarrada, la niña estaba con algunas heridas, estaba demasiado delgada, estaba sucio, y no por falta de higiene de las familiares, sino que esta niña no mantenía lo que comía dentro de ella, estaba dañada incluso. Dice este diácono que cuando él la vio, preguntó qué pasaba, y los familiares, así, en la desesperación que tenían, le dijeron que ellos pensaban que su hijo estaba poseída por algún demonio. Él se sintió sobrepasado por la situación, ya que nunca había visto algo así. Él, siendo una persona de mucha fe, reconoce que sintió mucho miedo en ese momento, porque sintió la presencia en esa niña, sintió la presencia de un ser maligno que la tenía en ese estado. Finalmente él no pudo hacer nada por la niña, o sea, él no tiene conocimientos en esos temas, solamente ayudó a su familia entregándole fe y rezaron juntos algunas oraciones que él sabe, rezaron y bueno, no pudo hacer nada más por ella. A los días dice que la vio con su familia, la vio normal, la vio bien, y esa fue la última vez que la vio. Nunca más supo de ella, pero nunca va a olvidar cuando lo vio en ese estado de posesión
o de quizás alguna enfermedad mental, pero esa es la historia, compañeros, la primera que les tengo. Sin dudarlo, son situaciones que se escapan de nuestro conocimiento. Los exorcismos e incluso las posesiones es algo que el humano sigue teniendo muchísimas dudas al respecto. Y en especial esta situación se vuelve algo que genera impotencia. Ver cómo una persona que desde nuestro punto de vista como adultos no tiene ningún mal en sí, sufrir de este tipo de situaciones sería algo totalmente injusto. Pero continuando con estas historias en Enlace Paranormal, le damos la bienvenida a Susurros de Ultratumba. Pues antes de la historia, pues quisiera como compartir, así como lo dijo el compañero de Gritos del Más Allá, los exorcismos siempre vienen de mucho más antes, o sea, desde la antigüedad. Incluso no estoy seguro, pero creo que Cristo fue uno de los primeros exorcistas que hubo, como cuando sacó a los demonios de una persona y los metió a unos cerdos. De hecho, es una historia impactante porque en este caso y en las escrituras bíblicas, Jesús no solo sacó un demonio, sino que sacó al más grande conocido a lo largo de la historia. Cuando Dios se acercó y dijo, ¿quién está en este cuerpo?, respondieron varias voces a la vez, somos legión. Que Exactamente. el término demoníaco es uno de los niveles mucho más grandes que existen, puesto que no es solo una posesión, sino que son varias entidades en un solo cuerpo. Exactamente. Y hoy vengo pues a tratar una historia o un tema sobre una de las películas más famosas que ha habido en el transcurso de la historia. Y creo que es una de las películas de terror que son más impactantes hasta ahora. Y hablo pues la película del exorcista de William Peter Blatty. Esa película está basada en hechos reales. Está basada en hechos reales de una persona que sufrió esa situación, esa posesión por medio de un demonio. Y habla sobre una persona que se llama, pues, que la iglesia y los medios colocaron un nombre, pero pues para tapar la identidad de esta persona. Roland Doe era el nombre, pues el supuesto nombre de la persona que tuvo lugar a esta historia. Roland Doe o Roland Edwin Onkeler nació en 1935 y creció en una familia de clase media en Kotek City. Tenía 14 años cuando empezó a escuchar golpes y rasguños provenientes de las paredes de su dormitorio. Algunas versiones indican que la madre de Roland Doe creía que todo esto comenzó desde la muerte de la tía Tilly, quien era espiritista y le enseñó a Roland a cómo comunicarse con espíritus usando la Ouija. Inicialmente, la familia buscó la ayuda de su ministro protestante, el reverendo Luther Schultz, pero cuando las cosas empeoraron, recurrieron a las comunidades jesuitas de Washington y San Luis. Roland Doe fue sometido a exámenes médicos y psiquiátricos. Cabe destacar que para poder descartar siempre la persona que está presuntamente poseída debe someterse a exámenes médicos para pues no tener errores o que vayan a haber un desenlace fatal. Cuando lo sometieron a estos exámenes no encontraron nada anormal que pudiera explicar los fenómenos supuestamente paranormales. La familia finalmente buscó la ayuda de William Boder, jesuita que practicó más de 20 exorcismos en Honkler en un lapso de 3 meses. Y hay algunas supuestas descripciones que se tienen sobre los exorcismos. Estas son supuestamente del diario de Borden y que fue entregado por el padre Raymond Bishop, que presuntamente también fue testigo de lo que ocurrió con Roland Doe. En este texto, del que se encuentra una copia, nunca se menciona el nombre de Roland, sino que se hace referencia al caso de R. Sin embargo, el caso sucede en 1949 en Cottage City, Maryland, coincidiendo con los datos de Roland. En marzo, el caso se movió a San Luis, donde fue admitido en el hospital de Alexianos, donde practicarían las últimas fases del exorcismo. Ahí trabajarían los padres Borden y Bishop, Walter Halloran, donde el Padecipio TV, que es una especie de interrogatorio al demonio
que posee un cuerpo, se relata que comenzaron a aparecer rasguños en el cuerpo del niño. Y aquí es donde comienzan a haber similitudes con la película. Si Blatty y Frinky le pusieron de su cosecha para crear una historia todavía más estremecedora en la novela y la película respectivamente. Sin embargo, eso no quita que el diario de Borden menciona elementos que vimos en la pantalla grande. Por ejemplo, que Roland Doe hablara en latín durante los exorcismos, la aparición de marcas, algunas de palabras malditas en su cuerpo, o de objetos que se movieran sin que nadie los tocara. Igual se describe como en las sesiones de exorcismo Roland estallaba de forma violenta, gritando y maldiciendo, o hasta con la suficiente fuerza para soltar sus ataduras. De acuerdo a la investigación de Skeptical Inquirer de la revista Magazine Ciencia y Razón, Roland Hunkeler afirmó estar libre del diablo luego de tener visiones de San Miguel sosteniendo una espada de fuego. Dice en una nota del 20 de agosto de 1949 del Washington Post, habla del caso de Roland Doe y lo califica como quizás una de las experiencias más notables de su tipo en la historia religiosa reciente. Este suceso fue lo que inspiró a William Peter Blatty a sacar una de las películas más terroríficas que hasta ahora se han dado, como El Exorcista, la primera película del Exorcista. Eso es uno de los casos de exorcismo que tengo, compañeros. Con respecto a esto, es una de las películas más emblemáticas que trata temas paranormales. De hecho, en su momento fue una película que tuvo que ser suspendida de diferentes salas de cine porque generaba no solamente terror en el público, sino que también generaba ciertas sensaciones, sentirse observado. Incluso muchos de las personas que fueron a ver la película sentían que alguien los tocaba. Cabe recalcar que durante la grabación de esta película y en escenario hubo muchos problemas con respecto a que se sentían energías raras. También muchos de los actores manifestaban que cuando iban a casa no se sentían solos, e incluso se contaban historias de cómo en el set de grabación cosas se perdían, muchas cosas se movían del lugar sin que nadie las moviese, y ocurrían ciertas cosas que para nosotros puede ser algo no muy común, pero para alguien que está manejando temas de lo paranormal se vuelve algo que tiene una explicación clara. En este caso nos vamos directamente a México, donde nos trae un relato muy interesante, Espacio Nocturno. Muchas gracias, compañero. Y sí, de hecho, lo que comentaba mi compañero anteriormente sobre esa película, hubo bastantes incidentes en el set. De hecho, me parece que uno de ellos fue un incendio, el cual hizo que parara el rodaje. Pero sin embargo, continuaron con ello. Adicional, un dato curioso que sucedió sobre este metraje es que, bueno, todos conocen a la actriz que es Linda Blair. Pues esta chica, al verse en el personaje ya en la película, se sorprendió tanto que tuvo que tomar terapia para poder como que quitar esa imagen suya de lo que fue en su metraje. Ahora sí, voy a la historia que tengo yo, que es algo que le pasó a una persona que yo conozco, me lo platicó. No es como tal un exorcismo, pero es una posesión que va un poco ligado. Me comenta que esto pasó hace ya bastantes años, cuando pues él tenía una edad de adolescencia, y habían hecho una reunión en una casa de compañeros muy cercanos a él, en los cuales asistieron pues bastantes personitas después de la escuela. Me parece que me contó que era un viernes, una típica tardeada, un día muy normal. Entonces, al parecer la fiesta se tornaba un poco monótona, y sabemos que en ese tipo de reuniones a veces pues se hacen grupitos en base a las personas que se hablan más, por lo cual en uno de esos grupos a uno de los integrantes se le ocurre el dar la idea de jugar la Ouija, por lo cual pues todos tenían la curiosidad de saber qué podría pasar. Algunos pues bastante incrédulos, y lo tomaron como un juego, como cuando juegas cartas. Se colocaron a jugar la Ouija, normal, todo iba bien, no había pasado nada inusual, hasta que de repente esta personita que me contó vio como una de las que estaban en el grupo comenzó a actuar bastante raro, lo cual no era una actitud que esta
chica tuviera usualmente. Posteriormente comenzó como a decir cosas muy raras, me comenta él. Posteriormente comenzó a retorcerse y cayó al piso. Dato de esto, antes estaban sentados en el suelo, entonces nada más se recostó y empezó a retorcerse. Hubo una escena que me comentó él que se le quedó bastante grabada, la cual es el que de lo retorcida que estaba, todos han visto como que la escena icónica donde Linda Blair, el exorcista, baja las escaleras, pues ella comenzó a caminar de esa manera, por lo cual se sorprendieron bastante, ya que no se conocía que practicara algo en lo cual tuviese tanta flexibilidad o que practicara gimnasia, etcétera, lo que sea. Pues todos se quedaron aterrados de lo que estaba sucediendo, hasta que en algún momento tuvieron que llamar a los padres de esta niña, obviamente muy enojados, buscando un culpable, pero se la tuvieron que llevar y desde esa fecha me parece que han pasado de eso, si no mal recuerdo, aproximadamente 30 años, más o menos. Esta chica a la fecha la tienen en una clínica psiquiátrica, nunca la trataron por otra situación, pero todo comenzó a partir de que comenzó a jugar la Ouija. Entonces él me menciona y conversando los dos concluimos en lo mismo, es que realmente posiblemente no es algo mental, sino verdaderamente la tuvieron que tratar en otro lugar. Hoy en día está pues como si estuviera en estado vegetal. En veces se confunde una posesión con un estado mental, o sea, haya un trastorno. Lo que dicen algunos exorcistas es como el casting para el demonio es hablarle en latín, porque no cualquier persona habla en latín. Así se descarta el que posiblemente la persona esté fingiendo cuando esta entidad les contesta en latín. Entonces es ahí cuando ellos acertan en que es una posesión, porque antes de eso hay todo un proceso bastante minucioso para descartar que sea algún trastorno mental y llegar a lo que es el exorcismo, porque no lo pueden realizar solamente por primer diagnóstico. Algo que estuve leyendo, porque sí me metí un poco a este tema, es que cuando el demonio menciona su nombre es porque realmente ya está tan débil y sabe que en cualquier momento quien esté haciendo el exorcismo lo va a expulsar. Ya está tan débil que ya no puede seguir parasitando a su poseso, que es como se les dice a los que están poseídos. Y esa es la historia que yo les tengo, totalmente verdad, totalmente lo vivió una persona en carne propia, y pienso que fue pues lamentablemente una vivencia totalmente escalofriante. Volvemos al tema, son cosas que comentadas se vuelve algo irreal, pero cuando uno las vive se vuelve un punto en el cual uno no sabe qué hacer. En historias y contado así entre amigos, este tipo de sucesos es algo que genera de alguna u otra manera cierto interés por lo raro que puede presentarse, pero coincido, o creo que coincido con todos, de que no nos gustaría estar en ese tipo de situaciones. Así que continuamos en Enlace Paranormal y hay que tener algo en cuenta. Todos estos tipos de temas los tratamos con el respeto que se debe, y además de eso no incentivando que ustedes de alguna u otra manera se vean interesados a prepararse o a hacer de forma casera algún tipo de estos rituales. Desde Enlace Paranormal recalcamos que el intento de hacer cualquier tipo de estas actividades o rituales es algo que conlleva a ustedes como personas que quieran intentarlo muchas situaciones las cuales ustedes no quieren vivir. Así que es importante recalcar de dejarle este tipo de temas a expertos, y desde Enlace Paranormal recalcamos nuevamente que no invitamos a que hagan ningún tipo de ritual ni participen en ningún tipo de juego que pueda haber afectado su integridad física, mental y espiritual. Claro, como tú lo mencionas, compañero, y un ejemplo de lo que tú mencionas es a este grupo que jugó la Ouija de una manera imprudente, lo tomaba mucho a juego y ahí están las consecuencias. Una persona que a la fecha no se puede recuperar, y desafortunadamente pues yo más que nada ya veo una vida perdida. Entonces, si lo van a hacer, háganlo con el debido respeto. Si quieren saber
pues prácticamente si es real o no. Sigan todo al pie de la letra, no jueguen con eso, háganlo de buen modo si lo van a realizar, porque yo sé que hay personas que tienen mucha curiosidad, entonces solamente háganlo de la manera que se tiene que hacer y, si se puede, asistidos de un experto. No lo hagan en juego, por favor. Así es como continuamos Enlace Paranormal, hoy con el tema de los exorcismos. Y vámonos con otro circuito de estas historias, y en este caso le damos la bienvenida a Llamada Prohibida, que nos trae otro relato con respecto a este tema. En este caso les traigo la historia de la endemoniada de Santiago, como se le conoce. La endemoniada de Santiago era una niña, una joven, de nombre Carmen Marín. Ella nació en Valparaíso, en Chile, en el año 1838. Ella, al nacer, poco tiempo vivió con su madre, ya que ella lamentablemente falleció, por lo que de muy niña quedó huérfana. Antiguamente, en ese tiempo, las niñas huérfanas pasaban rápidamente a lugares donde eran cuidadas por personas religiosas, que en ese momento eran muy famosas las monjas. Entonces Carmen Marín, a la corta edad, menos de 10 años, ya estaba viviendo con monjas. A los 12 años de edad, ella abandona Valparaíso y va a vivir a Santiago, también con monjas. Y en ese lugar empieza su historia con una posesión. En ese lugar comienza el sufrimiento que lamentablemente tuvo esta niña. Y como les comentaba, este caso es el primer caso documentado en Chile y al parecer también de Latinoamérica. Así que eso es muy importante. Bueno, sigo con esta interesante historia. Carmen Marín se dice que ella fue poseída en un momento en que ella estaba en la iglesia. Ella estaba en la iglesia rezando y dice que en un momento de la nada sintió un miedo absoluto. Solo sintió miedo, no tenía por qué, porque estaba en una iglesia, pero dice que sintió mucho miedo. Ese mismo día en la noche, ella atacó a sus compañeras, las golpeó y las insultó y causó mucho revuelo esa noche. Desde ese momento fue acusada o fue tratada como una persona enferma, ya que no actuaba de manera cuerda, hasta que un día empezaron a notar que ella tenía un compañero, que era un niño, un compañero de pieza, que era otro niño. Aquel niño todas las noches rezaba el Evangelio de San Juan, y la gente que la cuidaba se dio cuenta que cada vez que el compañero rezaba el Evangelio de San Juan, Carmen Marín se tranquilizaba, porque ella no estaba todo el rato con estos como reacciones de una persona poseída, sino que le daban ataques, que era como le nombraban en ese tiempo, ataques de histeria, ataques de furia, de locura. Y se dieron cuenta, claro, que cuando el compañero de pieza recitaba el Evangelio de San Juan, ella se tranquilizaba, por lo que las monjas, al darse cuenta de esta posible posesión demoníaca, hablaron con el líder católico de esa época. En este caso era José Raimundo Cisternas. Él era encargado de la iglesia por esos años, por lo que al recibir una información de una posible posesión, él mismo se acercó a ver a la niña, y no sé si para su fortuna o mala suerte, presenció él mismo un ataque a esta niña. Lo describe, y acá está escrito con sus propias palabras. Se los voy a leer en este momento. Lo que él presenció y dejó documentado. Un momento después de principiar, la enfermera se agitó horriblemente. Levantó el pecho de un modo extraordinario. Formó un gran ruido con los líquidos que había en su estómago. Y cuando el Evangelio iba en más de la mitad, dobló el cuerpo, abrió cuanto pudo la boca, tomó un aspecto verdaderamente horripilante y los cabellos se le erizaron. En una palabra, no parecía una criatura humana. No sé lo que pasó entonces con mis compañeros, pero yo puedo asegurar que la sangre se heló en mis venas y tuve que hacer un esfuerzo para presenciar la conclusión de tan nunca visto acontecimiento. Estas son las palabras del cura, que eran los principales de la religión de la Iglesia Católica en esos años por Chile. Luego de esto también se metieron científicos, se metieron psicólogos al caso, ya que la ciencia nunca se va a poner de acuerdo con la Iglesia en muchos temas. Entonces, cada vez que hay una posesión o un posible ataque demoníaco, siempre están las dos caras de la moneda, que en este caso es la Iglesia
que, que, que puede decir que, claro, que se hizo una posesión demoníaca, o también la ciencia, que en este caso la psiquiatría, que dice que más que una posesión es una enfermedad. Entonces, bueno, ante los hechos, que también se los voy a comentar a continuación, que eran otros síntomas que tenía Carmen, además de estos ataques de locura y rabia. Estos símbolos también eran que ella podía hablar en latín, en alemán y en francés, lenguas que ella no dominaba en el día a día, solamente las hablaba cuando sufría estos ataques. También como lo que se conoce comúnmente y es como repetitivo en estos casos, que tenía una fuerza muy superior a la de una persona de su edad, ya que hacían falta varios hombres para poder controlarla. En esos años, la psiquiatría tuvo una opinión con respecto a este caso y intentó explicar con sus palabras que esta niña podía hablar latín, podía hablar latín, ya que en esos años las misas eran recitadas en latín en algunas partes. Entonces ella, al escuchar eso en las misas, luego lo repetía. El francés y el alemán lo sabía, según los psicólogos y los psiquiatras, debido a que ella, cuando niña, como vivía en Valparaíso, que es una ciudad puerto, pudo haber escuchado conversaciones con distintos marineros que cuando llegaban a puertos bajaban a la ciudad, y quizás ella en algún momento los pudo haber escuchado. Y el Evangelio de San Juan, ellos lo explicaron que quizás en algún momento Carmen tuvo un amor con el nombre Juan. Entonces, según ellos, al escuchar la palabra Juan o al escuchar el Evangelio de San Juan, ella se calmaba, porque le recordaba aquel hombre que ella había amado en algún momento. Finalmente, ella es sometida a un exorcismo por la Iglesia Católica, y en el momento en que por fin pudieron liberar aquel demonio, aquel ser, este demonio, con la última energía que le quedaba, amenazó a los curas presentes en ese momento, y les prometió que volvería dentro de 1 año y medio. Cuando el cura le preguntó bajo qué forma va a volver este demonio que estaba dentro del cuerpo de la niña Carmen, le respondió: no se sabe, tendrás que averiguar. Y bueno, esa sería la historia de la endemoniada de Santiago, o la niña Carmen Marín. Finalmente, compañeros, en Chile se realizó una serie de televisión con respecto a este caso, una serie bastante interesante que se llama La Poseída, por si les gustaría verla en algún momento. Ese sería mi relato, compañeros y audiencia. Perfecto, esta es una historia más en Enlace Paranormal. Si les está gustando este contenido, recuerden que pueden comentar, compartir y darnos like, que no cuesta nada, y además de eso, comentarnos historias. ¿Tienen alguna historia de familiar, de amigo, similares a estas, o incluso quiere aportar con alguna historia? Puede hacerlo en la caja de comentarios. Vámonos con la segunda historia que nos trae Susurros de Ultratumba. Bueno, yo tengo una historia que pues la mayoría, pues antes de comentar la historia, la mayoría de las películas que se basan en la vida real son siempre de exorcismos o de casas embrujadas. Hay diferentes tipos de películas de exorcismos, como está la del exorcismo de Emily Rose, que trata sobre la historia de Annalise Mitchell, y pues la que voy a contar es la de El exorcismo en Connecticut. Es una película de 2007, es muy buena, por cierto, muy buena, y pues la recomiendo. Es una película entretenida que pues tiene una trama bastante interesante, que puede dar mucho en qué pensar. La historia real de Haunting in Connecticut se centra en la familia Parker, quienes se mudaron a una casa en Huntington, Connecticut, en la década de los 80. La casa, que anteriormente había servido como una funeraria, se convirtió en el escenario de una serie de sucesos paranormales que aterrorizaron a la familia. Karen Parker, la matriarca de la familia, ha descrito las experiencias como demasiado reales y ha afirmado que la casa estaba habitada por entidades demoníacas.
Los Parker se mudaron a la casa para estar más cerca del hospital donde su hijo estaba, que sufría de cáncer. Estaba recibiendo tratamiento. La familia, sin saber el pasado oscuro de la casa, se encontró con una serie de eventos inexplicables que comenzaron poco después de mudarse. Desde ruidos extraños y sombras inquietantes hasta apariciones aterradoras y eventos violentos, la familia se vio envuelta en un entorno de terror sobrenatural. La casa antes era una funeraria, tenía un sótano que utilizaba como sala de preparación de cuerpos. Los Parker descubrieron una serie de objetos macabros en el sótano, incluyendo herramientas funerarias y fotografías de personas fallecidas. La familia también descubrió que la casa había sido utilizada para realizar prácticas espiritistas y que se rumoreaba que el antiguo dueño, un hombre llamado Eichmann, había practicado la nigromancia. La presencia de Eichmann se hizo sentir en la casa y la familia experimentó visiones y apariciones relacionadas con él. Se decía que Eichmann era un hombre oscuro y misterioso que había realizado prácticas ocultas con cadáveres. La familia también experimentó la presencia de otros espíritus, incluyendo a un hombre joven llamado Jonah, quien se decía que era un medio que había sido utilizado por Eichmann para comunicarse con los muertos. Los Parker se pusieron en contacto con los famosos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, quienes fueron conocidos por su trabajo en casos de actividad paranormal, como el caso de Amityville. Los Warren visitaron la casa y realizaron una investigación exhaustiva, llegando a la conclusión de que la casa estaba habitada por entidades demoníacas. Lorraine Warren ha descrito la casa como uno de los lugares más perturbadores que ha visto. Según los Warren, la casa estaba llena de energía negativa. Los espíritus que la habitaban eran extremadamente poderosos. Los Warren realizaron un exorcismo en la casa en 1988 y afirmaron que la casa fue liberada de las entidades demoníacas. Hay algunas diferencias en las que se destaca entre la película y la historia real. Aunque The Haunted in Connecticut se basa en la historia real de la familia Parker, la película toma libertades creativas con los hechos de la película. Presenta una versión tematizada de los eventos y algunos detalles. Se cambia obviamente el nombre de la familia. La enfermedad del hijo pues sigue igual. El hijo sufre de cáncer. Él es el que es poseído por las entidades demoníacas, porque él es el que va a dormir al sótano junto con su hermano. Ahí es donde pues las entidades comienzan, a pesar de su debilidad, no solo corporal sino espiritual por su enfermedad, fue como el detonante para que pudiera ser poseído. Según esta película, pues lo que no se menciona en muchas partes, pero lo que yo investigué por aparte, es que la gran mayoría de los cuerpos estaban entre las paredes, como enterrados entre las paredes, y por eso es que la casa en sí estaba llena de mucha energía negativa. Se decía que cuando hay demonios había un olor como de putrefacción, había muchas moscas, y a pesar de que habían ventanales grandes donde entraba la luz, la casa se veía oscura. Entonces pues pasó lo del exorcismo, liberaron al muchacho, hasta el momento está bien, se curó del cáncer, pero pues hasta el momento no se sabe si la casa sigue con... no, me equivoco. La casa, según eso, fue demolida porque pues siguió con avistamientos y con eventos de actividad paranormal. Esta es la historia que yo vine a contar sobre el exorcismo en Connecticut, o Haunting en Connecticut. Volvemos a la misma conclusión. Son historias que nos dejan pensando mucho e incluso nos dejan con esa gran incógnita. ¿Realmente existen? Y una aún más grande. ¿Somos acaso ese tipo de seres que permite de alguna u otra forma que seres de otro plano lleguen a nuestro plano? Preguntas y más preguntas son lo que quedan, pero sin dudarlo, en Enlace Paranormal, algo más que esas preguntas son historias. Y para más historias, vámonos directamente con Espacio Nocturno. Esto va a hacer referencia a un lugar muy famoso aquí en México,
que en su momento fue una clínica psiquiátrica que se le denomina o se le conoce como la Clínica de San Rafael. Esta fue creada en los años 50. Esta misma en su momento guardó cosas bastante inquietantes, bastante escalofriantes, ya que este lugar, algunos familiares lo utilizaban para depositar a un integrante de la familia que posiblemente o les caía mal o pensaban que como no acataban sus reglas, lo tomaban como un signo de que voy a llevar al psiquiátrico. Y desafortunadamente algunos médicos aceptaban a estos entre comillas pacientes que, aunque sabían que no estaban enfermos, los recibían como para ayudar también entre comillas a la familia para que ya no les diera lata, como dicen aquí en México. Entre tantas personas que entraron, hubo un paciente que ingresó, no llevaba como una buena relación con su mamá, él ya se quería independizar, etc. Posteriormente a su madre no le pareció y lo refundió en el psiquiátrico hasta que este aceptara todas las reglas de su madre. Entre eso, esta persona se dio cuenta de muchas cosas que sucedieron dentro de esta clínica y se le era conocida porque trataban a los pacientes de una manera bastante inusual, haciendo hasta exorcismos que realmente no eran totalmente prácticos porque en cierta forma querían cambiarle la vida a esa persona. Utilizaban hasta electrochoques para borrarles las memorias y algunos familiares o algunos pacientes mencionaban que cuando sus seres queridos salían de la clínica eran unas personas totalmente nuevas. Algunas desafortunadamente quedaban en el cerebro hecho trizas por todos los tratamientos experimentales que les realizaban. Al cierre de este psiquiátrico en 2009 sale a relucir una historia la cual se narra de un hombre que había desvivido a su familia y en las noches hablaba con alguien. Se escuchaban dos voces, pero solo estaba él. Así que un guardia de los cuales les tocaba ese pabellón siempre escuchaba pues dos voces cuando solamente en el cuarto de este paciente había solamente una persona. Le daban baños de agua helada y sobredosis de medicamentos. Estos fueron algunos tratamientos experimentales que utilizaban según para tratar a este paciente, hasta que un día apareció un sacerdote y de hecho hay un video en YouTube que lo pueden buscar, posteriormente se los estaré comentando en alguna parte, y comentan que una vez que comenzaron a realizarle el procedimiento a este paciente, que en verdad sí tenía algo, que en verdad sí estaba poseído, y este estaba posado en un catre con el pecho descubierto y a su costado estaba el exorcista y frente a él otro sujeto de camisa guinda, me parece, rezaba el Padre Nuestro, aunque el video que está en el canal sugiere que el sacerdote, el que llevaba el ritual, carecía de el atuendo de un padre o de un sacerdote. No importó, aún así esta persona siguió haciendo el procedimiento necesario para llevar a cabo su ceremonia, y esto, al menos en el dogma católico, porque se comentaba que era una persona que estaba en el catolicismo pero no le gustaba identificarse con ello, y se comenta que los ojos del enfermo, estando desorbitados, arrojaba espuma por la boca y los gritos hacían que todos los pacientes que estaban en ese momento se desconcertaran tanto que comenzaban a gritar gritos de dolor, gritos de desesperación, y al poco tiempo se aparece un tercer individuo
que mira desconcertado el método por el cual el joven estaba siendo tratado. Semanas después de publicarse el video que les comento, artículos difundían de la terrible historia que estaba generándose en esta clínica y el rumor de los abusos que se generaron en este lugar, pero realmente la historia de este joven fue bastante aterradora, porque ahora sí, de todos los pseudoexorcismos que realizaron, les tocó un paciente que en verdad sí tuvo algo y les costó bastante trabajo, no sabían cómo tratar con ello. Entonces aquí es donde está la prueba fehaciente entre la diferencia de un trastorno mental y un verdadero poseído, un verdadero poseso. Y desafortunadamente pues esta clínica fue partidaria de pues bastantes malos tratos, no por su personal en cuanto a guardias ni cuidadores, sino por médicos que hasta por dinero podrían ingresar pacientes que no tenían ningún caso clínico, pero desafortunadamente esto sucedió. Y agregando un poco, les comento que de este psiquiátrico hay una película que se llama Archivo 253. Es una película mexicana en donde un grupo de cinematógrafos ingresa a este lugar. Es básicamente para hacer un documental de este lugar y la verdad es que está bastante interesante. Desafortunadamente al día de hoy ya no existe, tuvieron que demolerlo en 2009, pero aún así las personas que hicieron este filme realmente comentan que veían literalmente cómo se movían cosas, escuchaban ruidos, escuchaban voces. Entonces mencionan que posiblemente este lugar quedó infestado por tanta crueldad que hubo y adicional por el exorcismo que hubo. Y esta sería mi segunda historia, compañeros. Gracias por escuchar y espero que haya sido de su agrado. Ahí queda una constante, o digamos que en toda la humanidad hay una constante. Se utilizan personas que en su momento quizás no sufrían o tenían ningún tipo de estas condiciones para que de alguna u otra manera fueran sujetos aprobados para experimentos científicos, e incluso se obviaba un poco su total buen manejo o incluso su desarrollo normal en la sociedad para ser aislados y de alguna u otra manera tener este tipo de actividades. Hay que entender algo, este lugar, a pesar de que se podría decir que no todas las personas que iban sufrían de algún tipo de posesión, son lugares en los cuales el maltrato y este tipo de actuares generaban que un lugar que si en su momento no tenía ningún tipo de actividad paranormal se vuelve un foco de desesperación, de tristeza, de desasosiego, lo cual favorece a qué tipos de entidades lleguen a este lugar, y más potenciados por un exorcismo que, según en la historia, no fue generado o no se realizó con el debido cuidado, entendiendo de que en este mismo espacio había personas mentalmente no muy bien y que podían ser víctimas de la entidad que saliese del cuerpo. Son muchas historias las que nos quedan en el enlace paranormal y nos quedan muchísimas más para compartirles a ustedes, pero nuevamente, si les ha gustado este capítulo pueden comentarlo, darnos like y compartirlo, y conforme esta retribución de ustedes estaremos sacando una segunda parte. Y para darle final a este programa, mi historia es un poco corta, pero hace parte de varios sucesos que ocurren o que ocurrían con más frecuencia en el eje cafetero. Para ser específicos, doy el espacio como tal y en Espacio Paranormal esta historia. Acá en el eje cafetero, para no dar una dirección concreta y evitar algún tipo de inconvenientes, voy a darlo por lo alto. Había una iglesia y en esta iglesia se practicaban diferentes rituales no satánicos, sino por el lado del catolicismo, donde se hacían limpiezas, se hacían exorcismos y había un único padre delegado a hacer todo este tipo de trabajos. Nadie más en el eje cafetero podía hacer este tipo de actividades y rituales, puesto que ninguno estaba avalado directamente por lo que nosotros conocemos el Vaticano.
Para ser específicos, las personas iban a esos lugares no solamente para limpiar de alguna impureza su alma, sino también para tener en cuenta que puede estar mal en ellos, o incluso llegaban a familiares que de antemano sabían que tenía algún tipo de posesión o entidad que los estaba aquejando. Conforme se entraba a esta iglesia, lo digo personalmente, se siente una energía diferente. Se siente un peso en los hombros, se siente, algunos sienten mareo, algunos sienten dolor de cabeza. En mi caso, pues es una leve molestia en la parte de la cabeza. Y con respecto a lo demás, se logra ver mucha gente que va principalmente con mucho anhelo de librarse de algún tipo de algo que los aqueje, algún tipo de entidad que los aqueje, y otros simplemente por el mismo interés de saber qué era lo que ocurría en este lugar. Pues historias puntuales hay varias. Tengo familiares que fueron a este lugar, amigos que fueron a este lugar, y todos coinciden con lo mismo. Es un lugar aterrador. No porque se esté practicando algún tipo de brujería o se esté practicando algún tipo de actividad que no sea de alguna u otra manera propia de este tipo de acciones, sino que principalmente se caracterizaba en que las personas que iban no todas se veían con muy buena cara, no todas se veían con muy buenas intenciones. Habían personas que llegaban y desde que se sentaban al lado tuyo o que pasaban a tu lado se sentía que se llevaban prácticamente el alma. Se sentía que eran personas que algo no andaba bien con ellas. Muchos de los relatos que me han dado de este lugar e incluso los que viví personalmente se deben a que las personas se sentaban, estaban en la Eucaristía normalmente, pero conforme iba avanzando la misa, algunos se desmayaban, otros empezaban a tener comportamientos agresivos. Y en el peor de los casos, caso que no me tocó a mí, pero le tocaron a 2 de mis compañeros, fue ver como una persona se desplomaba y automáticamente se levantaba agresiva del piso hablando en otro idioma. Son casos aterradores, entendiendo de que estando en una iglesia se considera que es un lugar en el que ese tipo de actividades o de actitudes no podrían existir. Es la casa de Dios, según los escritos bíblicos, donde demonios o entidades no pueden entrar. Hay que entender algo, este lugar, si bien es la casa de Dios, o bueno, todo según la iglesia es la casa de Dios, pero como tal es un templo sagrado, en este había la condición de que tanto parte mala como parte buena podría entrar. Más o menos, para contextualizar a nuestros oyentes, aquellos que hayan visto Constantine, hay un lugar en específico donde pueden frecuentar demonios y ángeles. Esa sería una explicación más sencilla con respecto a este lugar. Pero, nuevamente recalcando, el interés de que la gente fuese era liberarlas de todas estas cosas que las aquejaban. Para ser específicos, estas historias todas concluyen en que el padre se llevaba a la persona y hacía el ritual necesario para limpiarla, o en su caso, hacer el exorcismo. Pero lo que queda en este tipo de relatos, que si bien no es muy explícito conforme a lo que ocurre, es ese desasosiego, incluso ese miedo que se puede presenciar incluso en la casa de Dios. Muchos sucesos ocurrieron alrededor de este lugar y cabe recalcar, solo un padre se encargó de hacer ese tipo de rituales. No había nadie más avalado por el Vaticano para que hiciera este tipo de actividades, y sería interesante en algún momento hablar con él y preguntarle qué de todo este tipo de cuestiones ha vivido. En esta parte recalco de que este lugar, si bien aún sigue en funcionamiento, sus actividades han cesado mucho, puesto que el tema del morbo se ha vuelto algo muy grande con respecto a este lugar. Pero aquellos que logramos ir y visitar este lugar cuando aún era un lugar, digámoslo, no tan para fanáticos de lo paranormal, fanáticos en el mal sentido de la palabra, es un espacio en el cual creemos que sí ocurría algo y que ese algo nos demostraba que hay más personas o más seres habitando con nosotros. Con esta historia finalizo Enlace Paranormal, agradeciéndoles a nuestros fieles oyentes y como siempre invitándolos a comentar, compartir y darnos like, que no vale nada. Muchísimas gracias a Espacio Nocturno. Gracias, compañero, en verdad
Este capítulo que acabamos de terminar en estos momentos se me ha hecho bastante interesante y yo creo que ni una hora nos bastaría para conversar de este tema tan extenso. Hay puntos que no tocamos, pero que los estaríamos tocando en la segunda parte de este tema, que es exorcismos, y para incluir, ¿por qué no?, posesiones. Me pueden encontrar como Espacio Nocturno en TikTok, Facebook, YouTube e Instagram, y allí estoy generalmente compartiendo contenido día a día. Si no lo genero diariamente, sí, les prometo que lo actualizo cada semana, así que no se pierdan. De manera le agradecemos a Llamada Prohibida y por favor redes sociales. Un agradecimiento a todos por escuchar, un agradecimiento a ustedes también por ser parte de Enlace Paranormal. Y antes de dar mis redes sociales, les quería hacer una pregunta a la audiencia, porque la psicología todo lo explica, la psicología todo explica todos los hechos paranormales en los casos de la exposición. Pero ¿cómo tú te explicas que una niña de 12 años tenga la fuerza para enfrentar a 5 hombres? Claro, la ciencia dirá quizá la adrenalina, pero yo creo que es una forma muy poco inteligente de verlo. Lo último también, en Chile hay una persona muy respetada en el mundo de lo paranormal, que se llama Hugo Cepeda. Él fue un cura, un sacerdote. Él es una persona muy estudiosa en la teología, y en su momento, en un viaje que tuvo al Vaticano, tuvo la oportunidad de asistir a un exorcismo. Esto lo cuenta él mismo en la televisión acá de Chile, y dice que algo que los psicólogos no van a poder no van a poder negar. Claro, van a decir que es mentira, pero esto no tiene explicación lógica, ya que él lo que vio fue que una persona que estaba en estado de posesión trepó por las paredes como que fuera una especie de cuncuna. Esto no tiene lógica alguna, solamente la única explicación sería estar ante la presencia de verdad de un ser maligno, un ser demonio en este caso. Ahora continúo con mis redes sociales. Me pueden encontrar como Llamada Prohibida en YouTube, en Instagram, en Facebook, y también me pueden encontrar en TikTok como Llamada Prohibida 24. Un gusto, compañeros, y a toda la audiencia. Hasta la próxima. Ahí lo teníamos, México, Chile, y vamos a finalizar con 2 programas paranormales de Colombia. Muchas gracias, Susurros de Ultratumba. Muchas gracias a ustedes, compañeros. Me encanta volver a participar con ustedes y en este tema tan impresionante e impactante y fascinante también, como es los exorcismos. Y todavía falta mucha tela por cortar sobre este tema. Mis redes sociales son Susurros de Ultratumba en Instagram y Facebook, Susurros Ultratumba en TikTok y los Susurros de Ultratumba en YouTube. Por ahí nos pueden seguir y pueden ver las expediciones o exploraciones que hacemos, o las historias que narramos también ahí. Y finalizamos con Gritos del Más Allá. Agradecemos a todos nuestros fieles oyentes, deseamos que hayan disfrutado de este espacio paranormal. Recuerden, es la unión de diferentes programas desde diferentes partes del mundo. Llamada Prohibida, Respeto al Oculto, Espacio Nocturno, Susurros de Ultratumba y Gritos del Más Allá. Y como lo hacemos casi todos los miércoles y jueves en nuestro programa, deseamos que tengan una excelente noche y, lo más importante, que la oscuridad no invada tu hogar. Si se te hicieron interesantes estos casos, dale like y compartir. Asimismo, te agradeceré si te suscribes y activas la campana de notificaciones para que pronto seamos más en esta comunidad de nocturnos. También te comento que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, y si has sido testigo de algo aterrador, te invito a enviar tus anécdotas paranormales al correo que dejaré en la descripción. Yo soy Lesser y te recuerdo que si sientes que alguien te observa durante la noche, no voltees,
porque podría ser algo realmente aterrador. Esto es Espacio Nocturno. Hasta el próximo.